hallando me perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, no me deja conmigo. Hay ciertas ilustraciones que me gustan mucho y voy a participar con ustedes de una de ellas. Un día un hombre se acercó a su pastor para contarle un problema que tenía. Le dijo esta persona al pastor lo siguiente: ya no soporto esta vida. Somos 9 personas que vivimos en un cuarto pequeño y estamos demasiado apretados. Ya no sé qué hacer. El pastor le dio un consejo: esta semana vas a meter la cabra que tienen al cuarto con ustedes. Y al hombre le pareció muy raro el consejo, pero el pastor insistió: haz lo que te digo y vuelve dentro de una semana. Al cabo de una semana el hombre regresó y tenía ojeras por la falta de sueño y temblaba de nervios. Es horrible, dijo el hombre. Nadie puede dormir con esta cabra en el cuarto y de paso apesta. Está bien, respondió el pastor. Regresa a tu casa y suelta la cabra. Y vuelve la próxima semana y cuéntame cómo sigue todo. Cuando se acabó la semana, el hombre regresó y le dijo lo siguiente: ahora la vida es bella. Ahora disfruto de cada momento del día, ya que somos solamente 9 sin la cabra. Muchas personas, queridos hermanos, viven insatisfechos, no porque no tienen lo suficiente, sino porque no están contentos con lo que tienen. Como que no tienen ninguna razón o ningún motivo por lo cual deben dar gracias a Dios. Pero la verdad es que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, siempre tenemos un motivo para darle gracias a Dios por todo. Del salterio de David, es decir, del grupo de salmos que escribió David, hay uno que considero propicio para esta ocasión muy especial para la congregación de Tarón, ya que estamos estrenando Casa Nueva, y es el Salmo 103 que acabamos de leer. En este salmo, la nota sobresaliente es la gratitud del autor, es decir, David, hacia el Creador. El salmista, nosotros podemos ver que intenta recordar las innumerables bendiciones de Dios, pero solamente abarca unas pocas, aun cuando piense, él expresa en el versículo 2 del Salmo 103, él dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta mañana y a la luz de la palabra de Dios deseo exhortar a la congregación a ser gratos con el Señor por todas sus bendiciones y de manera muy especial por esta bendición al habernos dotado de una nueva casa de oración. ¿Qué se entiende por gratitud? Según el diccionario, gratitud es el agradecimiento, es el reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. La mayoría de los diccionarios consideran que la gratitud y el reconocimiento son la misma cosa, pero valga la oportunidad para hacer una aclaración. Un reconocimiento, cualquiera que este sea, es una especie de paga por algún servicio recibido. Por ejemplo, un grupo de personas se reúne para darle una medalla a una persona X por haberle salvado la vida a una niña que estaba dentro de un incendio. ¿Esto es un reconocimiento o una muestra de gratitud? Es simplemente un reconocimiento, porque esa acción pronto ese mismo grupo de personas la va a olvidar. La gratitud, en cambio, queridos hermanos, conserva la memoria de una buena acción recordándola siempre. De pronto plasmándola en un retrato, de pronto poniéndola o plasmándola en una placa o un busto. En otras palabras, la gratitud siempre pretende no olvidar el favor o el servicio recibido. Antes bien, trata de mantenerlo delante siempre de los ojos, para ejemplo de todos.
Es por eso, queridos hermanos, que hay acciones de las cuales algunas veces nosotros mismos somos muy gratos con ellas. ¿Sí? A veces hay personas a las cuales nosotros le mostramos supuestamente gratitud, pero en realidad es un reconocimiento que estamos haciendo a estas personas. ¿Por qué? Porque después de un tiempo nos olvidamos de los favores que hemos recibido. ¿Cuáles son las características de la gratitud? Para poder determinar las características de la gratitud, tratemos de personificar, es decir, representar en una persona y determinar ciertas características de la misma. En primer lugar, podemos decir que la gratitud, la verdadera gratitud, no es muda, no es muda. La gratitud nunca se la puede mantener en secreto. Quizás existe algún caso aislado en que la gratitud está como encarcelada en una cárcel de la que no puede salir, pero esos son casos excepcionales. La verdadera gratitud no es muda. Otra característica que tiene la gratitud es que tiene buena memoria. La gratitud tiene buena memoria. La ingratitud se olvida fácilmente, pero la gratitud nunca. Esa es la razón por la que muchas veces nos sorprende a alguien diciéndonos de pronto alguna cosa de la cual nosotros a la final ni pensábamos que habíamos hecho. De pronto usted un día le abre la puerta a una señora y resulta que esa señora es la mamá de alguna persona que lo estaba viendo y toda la vida esa persona vivirá agradecido por usted, y usted lo hizo sin pensarlo. La persona que recibe algún servicio o atención de nuestra parte, cuando en realidad quiere ser grato con nosotros, nunca lo olvida. Y siempre va a encontrar un momento oportuno para recordarnos. ¿Qué otra característica tiene la gratitud? La gratitud no tiene vergüenza de manifestarse, hermano. La verdadera gratitud no se avergüenza de expresar los respectivos agradecimientos. Y por ende, la verdadera gratitud, por ejemplo, no anda en busca de lugares donde no hayan testigos para poderle decir gracias a una persona. Hubo una mujer que tuvo un gesto de gratitud hacia el maestro. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 36 al 38. Lucas 7, del 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Según lo narrado por el evangelista, la mujer a la cual hace referencia era una mujer pecadora, que al enterarse de que Jesús estaba en la casa del fariseo Simón, acudió para expresarle su agradecimiento, su gratitud por haber recibido el perdón de sus pecados. El maestro, ¿cuál es la actitud del maestro? No se inmuta, no se altera por la conducta de esta mujer, sino que más bien le permite que haga libremente lo que ella desea. Pero el fariseo Simón tiene una reflexión para sí. Miren lo que dice el evangelista en el versículo 39 del capítulo 7 de Lucas. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y aquí fue la ocasión justamente que aprovechó Jesús para decirle lo siguiente. Leamos los versículos del 44 al 48. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Esta mujer pecadora estaba profundamente agradecida por lo mucho que había recibido del Señor, que no le importó lo que la gente opinara de ella, al darle el agradecimiento de las distintas maneras que leímos. Derramó su gratitud al Señor, al Maestro, de una manera humilde, y no le importó lo que dijera la gente. La gratitud no tiene vergüenza, queridos hermanos. Otra característica de la gratitud es que la gratitud es espontánea. Es lo más espontáneo que puede dar en un ser humano. Todo lo que nosotros hacemos, queridos hermanos, sea bueno o sea malo, siempre tiene una motivación de la naturaleza que sea. Es decir, todos nuestros actos, por pequeños que estos sean, no dejan de tener una motivación. Pero no sucede así con la gratitud. La gratitud es espontánea y no necesita de una fuerza que le impulse a manifestar. Es algo así como una obligación moral que no puede detenerse. ¿Qué otra característica podemos decir de la gratitud? Que la gratitud es acumulativa. Es decir, con el pasar del tiempo, con el venir de los años, parece como que esa deuda de gratitud que se tiene para con terceras personas que en su momento han hecho algo o nos han favorecido con alguna bendición, esta gratitud va creciendo y algunas veces llega a alcanzar dimensiones que ni siquiera sospechamos. ¿Qué otra característica tiene la gratitud? La gratitud también impone la necesidad de librarse de ella. Es decir, es una característica muy interesante. Algunos han comparado la gratitud como una carga que pesa mucho y que por ende es necesario librarse de ella. Es que la gratitud siempre está buscando la hora o el momento oportuno para dejar oír su voz. Y normalmente el denominador común cada vez que nosotros expresamos esta gratitud es que siempre empieza con una palabra, de manera general siempre empieza con la palabra gracias. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la gratitud? Nuestro Padre Celestial quiere que la gratitud caracterice la vida de sus hijos. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Por ejemplo, en su palabra, nuestro Padre Celestial nos dice que una actitud de agradecimiento debe siempre estar presente en nuestra adoración. Miren lo que dice Pablo en su carta a los Colosenses, el capítulo 3, el versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué también nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice también que es necesaria una actitud de gratitud al momento de dar, al momento de ofrendar. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, el versículo 12. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Porque la administración de este servicio, es decir, del dar, no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, no solamente nos sentimos bien por dar, sino que también nos enriquecemos espiritualmente por el hecho de dar acciones de gracias a Dios. También dice la palabra de Dios que es necesaria una actitud de agradecimiento en nuestras relaciones. La carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, miren lo que expresa. Filipenses 1, del 1 al 3. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí estoy grato también en nuestras relaciones. Finalmente también podemos decir que en la palabra de Dios se nos exhorta a que inclusive hay que tener gratitud, porque la gratitud siempre debe estar presente en la manera que enfrentamos las luchas espirituales. Es decir, nosotros cómo enfrentamos las luchas espirituales con la ayuda
de nuestro Maestro. Miren lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versículos del 55 al 57. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, queridos hermanos, todo lo que hagamos debe estar impregnado de agradecimiento al Señor. ¿Por qué es su mandato? Ahora, ¿por qué debemos ser gratos con Dios? El Señor nos manda en la Escritura a dar gracias en todo. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto de pronto puede resultar desconcertante para algunos hermanos. Pero lo que pasa, ¿por qué recomienda esto el Señor? Porque Él sabe el efecto que tiene en nuestro corazón una actitud de constante agradecimiento. Hay infinidad de razones por las cuales debemos ser gratos por Dios, pero voy a mencionar solamente tres. En primer lugar, podemos decir que nosotros debemos ser gratos, debemos tener una actitud de agradecimiento, de gratitud para con Dios, porque Él cambió nuestras vidas. Él cambió nuestras vidas. Recordemos el caso de Zaqueo. ¿Saben ustedes que en la actualidad hay un retorcido árbol sicómoro que crece cerca de la plaza principal de Jericó, en Palestina? Tiene un tronco gigante y ramas altísimas de casi 60 pies, aproximadamente 18 metros. Y según comunicados de prensa actuales, se están efectuando diferentes pruebas a este árbol con la esperanza de mantenerlo fuerte, porque según parece, los resultados preliminares que le han hecho a este árbol muestran que este sicómoro podría tener más de 2000 años de existencia. Entonces este árbol se va promocionado, podríamos decir así, como el mismo árbol al cual subió el recaudador de impuestos Zaqueo para obtener una visión de Jesús a su paso por aquel lugar. Recordemos aquel pasaje, Lucas capítulo 19, los versículos del 1 al 6. Lucas 19, los versículos del 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este árbol, actualmente, según algunos cristianos que lo han visto, es frondoso y la gente lo identifica como el árbol de Zaqueo. Y hay una leyenda oriental que dice que después de la conversión del publicano Zaqueo, él no olvidó nunca de regresar a aquel lugar y cuidar, darle todos los cuidados necesarios a este árbol, desde el cual él vio pasar a Jesús. Obviamente esto es solo una leyenda. Sin embargo, hay algo que nosotros sí podemos afirmar, y es que es muy probable que este hombre nunca olvidó el encuentro que tuvo con el Maestro, que cambió el grupo completo de su vida. Tal vez en más de una ocasión él hizo lo que menciona la leyenda, ¿no? Tal vez en más de una ocasión él regresó al árbol y se sentó ahí para escuchar o recordar lo que las palabras del Maestro, ¿no? Cuando le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si de hecho así lo hizo, es decir, visitó varias veces el lugar, fue varias veces otra vez al árbol a recordar las palabras del Maestro,
Eso definitivamente es gratitud. Gratitud por el nuevo rumbo que le dio a su vida. Y cada uno de nosotros deberíamos de ser así, ¿no? Deberíamos ser gratos por el Señor sabiendo de lo que nos libró. ¿Quién sabe de cuántas cosas nomás nos libró? ¿Quién sabe de dónde nos sacó? ¿Acaso no deberíamos entonces ser gratos? Otra razón por la cual nosotros también debemos ser gratos para con Dios es porque la gratitud transforma la ansiedad en paz, hermanos. La gratitud transforma en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 4, los versículos del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando pasamos por experiencias difíciles, hermanos, por ejemplo, cuando estamos sintiendo ansiedad, ¿acaso no nos quejamos? ¿Acaso no nos enojamos o discutimos con Dios? Y yo le hago otra pregunta, ¿eso cambia las circunstancias? No creo. Cuando estamos desesperados, es el momento, creo, de comenzar a dar gracias al Señor, de comenzar a ser gratos de Dios, con Dios. Y en ese momento, ¿qué es lo que vamos a recibir a cambio? La incomprensible paz de Dios. Quizás nuestra situación no cambie por largo rato, estos momentos que estamos pasando no cambien por largo rato, pero lo que sí tenemos la seguridad es que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones todo el tiempo. El agradecimiento debe ser un ingrediente esencial para tener gozo, hermano. No hay manera de estar siempre gozoso si usted no da gracias en todo. No hay manera. Y así lo expresa la palabra de Dios. Miren lo que dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a leer 2 versículos. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16 en primer lugar. Dice, estad siempre gozosos. Y miren lo que dice el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y una tercera razón por la cual nosotros deberíamos estar en estos momentos agradecidos, gracias para con el Señor, es porque tenemos una nueva casa. Estamos estrenando una nueva casa. En alguna ocasión, queridos hermanos, hubo un incendio en el Guasmo Sur, y algunas familias lo perdieron todo, a tal extremo que ni siquiera tenían que comer. La Cruz Roja, varias empresas comerciales e inclusive la municipalidad de Guayaquil les llevaron alimentos y todas las cosas necesarias a estas familias. Al recibir una canasta, una de las señoras, que era la primera que estaba en la fila para recibir los alimentos, dijo lo siguiente: gracias, señorita, usted es muy buena con nosotros. La que le seguía, es decir, la que estaba segunda en la fila y que recibió una canasta igual, no dijo ni una sola palabra, no dijo absolutamente nada. Ambas señoras, después de recibir las respectivas canastas, caminaron juntas, y la que estaba primera en la fila le dijo a la que estaba segunda, ¿por qué no agradeciste? Y a lo que la mujer le respondió, ellos tienen la obligación de darlo, ese es su deber, ¿por qué iba a agradecerlo? La mujer, que había sido agradecida por la canasta que recibió, le replicó lo siguiente: pero mira, mujer, nosotros no teníamos nada que llevar a nuestros hijos, ahora sí tenemos. En otras palabras, esta mujer hizo una comparación. Antes no tenía nada, ahora teníamos que hacer algo para llevar a nuestros hijos. Díganme, querido hermano, ¿acaso no era más que suficiente para dar gracias a Dios? En la Biblia hay un conocido episodio bíblico en el que se destaca también la gratitud causada por una comparación. Miren el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Vamos a ver, Lucas 17, los versículos del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea,
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermano en Cristo, ¿alguna vez he hecho la siguiente pregunta? ¿Por qué los 9 leprosos no regresaron a darle gracias a los que, por lo que habían sido sanados? El problema es que aquellos 9, queridos hermanos, del relato bíblico, nunca compararon su estado actual con el estado que tenían anteriormente. Antes eran leprosos, despreciables, ahora estaban limpios y podían inclusive ir a su familia, cosa que no podían hacer cuando eran leprosos. Esta bien pudo ser la causa por la cual no fueron a darle las gracias al maestro. No recordaron cómo estaban ellos antes. Y nosotros, queridos hermanos, acordémonos, estamos en una nueva casa para el Señor. Es más amplia, brinda más comodidades para la escuela dominical, tiene 2 sanitarios, hay una pequeña oficina pastoral, está mejor acondicionada, no hay pilares en medio como le gusta al hermano Pablo, está mejor ambientada, hay parqueo, hay un parque, estamos en una vida principal. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más te digo? Acá sí debemos ser gracias con nuestro Dios. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud? ¿Cómo? Bueno, voy a dar tres maneras. En primer lugar, viviendo una vida santa, hermano. Como respuesta a la bondad y a la fidelidad de Dios, debemos desear honrarle con nuestra obediencia, hermano, apartándonos de las cosas del mundo para servirle como una congregación santa, como una nación santa, como un pueblo santo. El apóstol Pablo expresa esta forma de gratitud de la siguiente manera. Miren lo que dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La mejor manera en que usted puede mostrarle a Dios que le ama, que es grato con Él, que le agradece por todo lo que Él ha hecho en su vida, es presentando su cuerpo como sacrificio vivo. Acordémonos que Jesús voluntariamente dio su cuerpo por nosotros. ¿Acaso no es razonable que nosotros también le demos nuestros cuerpos a Él? Una segunda forma de poder expresar nuestra gratitud al Señor es siendo generosos con Él al momento de dar, hermano. Si en verdad estamos agradecidos por todo lo que recibimos y hemos recibido de Él, yo estoy seguro que daremos con alegría nuestro tiempo, daremos con alegría nuestro dinero, pondremos al servicio del Maestro todos nuestros recursos, todos nuestros dones, todos nuestros talentos. Es fácil, queridos hermanos, volvernos posesivos de lo que nosotros consideramos nuestro, ¿no? Olvidando que todo le pertenece a Dios, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Sin embargo, ¿cómo están aferrados esas cosas materiales? Más bien con una actitud egoísta nos aferramos a lo que Él nos da, cuando lo que debemos hacer es corresponderle al Señor con gozo. Abran su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 9, versículo 7, versículo que
todos los deberíamos de conocer. Según de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que usted no da voluntariamente, hermano, Dios no lo necesita ni lo quiere. Le hago una pregunta: ¿le da usted las obras a Dios o le entrega las primicias de su trabajo? ¿Cómo también nosotros podemos ser gratos? A través del servicio, hermano, a través del servicio. Veamos un ejemplo bíblico. Siempre que Jesús pasaba por algún lugar, era por alguna razón. Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, la suegra de él estaba enferma y le rogaron por ella. Es decir, le pidieron obviamente que la sanase, ¿no? Recordemos aquel pasaje, Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Sabemos que Jesús nunca se niega a nuestras peticiones, sobre todo cuando estas dan oportunidad para poder apreciar en toda su dimensión el poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Algo fundamental para poder recibir las bendiciones que Dios quiere darnos es creer firmemente que Él obrará, que Él siempre va a obrar. Pues de otro modo, si no hubiera sido así, la suegra de Pedro no se hubiera sanado. Miren lo que dice el versículo 39 de Lucas 4. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. En este versículo se demuestra la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Pero no solo eso, también se dice algo muy especial, muy particular acerca de la suegra de Pedro. Al instante, la mujer se levantó y le servía. Eso dice. Una vida que está agradecida con lo que Dios está haciendo en esta vida, hermano, lo demuestra a través del servicio. Querido hermano, una vida de servicio siempre será el testimonio de una vida agradecida. La pregunta es, ¿está usted trabajando en la obra? Bien, hermanos, en esta mañana hemos visto algunos puntos. Hemos tratado de entender o de clarificar lo que se debe entender por gratitud. Hemos visto algunas características de la gratitud. Hemos visto que la gratitud no es muda. La gratitud tiene buena memoria. La gratitud no tiene vergüenza de manifestarse. Hemos visto también que la gratitud es espontánea, acumulativa, y que siempre quiere librarse, pone la necesidad de librarse de ella. Hemos también visto qué dice la palabra de Dios con respecto a la gratitud, que siempre debemos ser gratos en todo. ¿Y por qué debemos ser gratos? Porque cambió nuestras vidas. Porque al ser gratos podemos transformar cualquier momento de ansiedad en paz. Y en esta ocasión especial, ¿por qué? Porque estamos en un mejor lugar. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud? Viviendo una vida santa, siendo generosos con Dios al momento de dar, y también trabajando en su obra. Un ministro escocés era conocido por sus oraciones en el púlpito. Siempre encontraba algún motivo para darle gracias a Dios. Pero llegó un domingo en el que el clima era tan feo, estaba tan frío, estaba tan desagradable, que uno de los feligreses pensó: de seguro hoy día al pastor se le va a hacer imposible encontrar un motivo por el cual dar gracias. Pero se sorprendió este feligrés cuando el ministro empezó la oración de la siguiente manera: te damos gracias, oh Dios, porque el clima no siempre es cómodo. Siempre, hermanos, siempre debemos encontrar y siempre vamos a tener razones para mostrar gratitud a nuestro buen Dios. La gratitud siempre debe tener un lugar especial en nuestro corazón mientras vivamos. ¿Cómo le expresa gratitud usted al Señor? Este es el momento, querido hermano en Cristo. Y si no lo ha hecho, desde hoy empieza a hacerlo.
aparte tiempo, hermano, desde hoy, para darle gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por su infinita bondad, por sus innumerables bendiciones. Este es el momento para agradecerle por esta casa nueva, hermano, que nos ha dado, para su honra y para su gloria. Seamos gracios con el Señor. Digámosle en esta mañana, gracias, oh Dios, por esta casa nueva. Amén. A su